Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es usted? Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en esta deliciosa tarde ya del día de hoy, 14 de diciembre del año 2021. Vaya que sí, ya estamos arrancando y por supuesto hay cosas muy interesantes que vamos a platicarles. Por supuesto, sobre todo lo que está ocurriendo a través del mundo. Las noticias corren a nivel nacional e internacional. Y vaya, pues vamos a platicar de muchas cosas interesantes que han estado ocurriendo precisamente en esos momentos. Y una de las cosas que me llama la atención precisamente de ahorita de lo que se está viendo es precisamente lo que pasó ayer con el presidente que dio a conocer precisamente que tuvo varias o una o varias llamadas con el presidente Castillo, ¿no? De allá del Perú y que precisamente hablaron de pues de muchas cosas, especialmente algo que nos llama mucho la atención, que un presidente pues pida ayuda precisamente a otro presidente para ver cómo está la situación o cómo ponerse de acuerdo para cómo gobernar. Y es que vaya que sí, el señor Castillo, precisamente de allá del Perú, pues es una persona muy humilde, que no tiene, que no es un político de línea, o sea, que no es un político estudiado, que es una persona que viene del pueblo, que viene del magisterio, que viene de una lucha social, pero que no tiene experiencia. Y es que es algo muy importante precisamente. Nosotros tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador en México, pero el presidente es otra cosa. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, si una cosa tiene, es precisamente que el hombre pues es egresado de ciencias políticas, licenciado en ciencias políticas. Aparte de eso, tuvo unos puestecillos al principio que fueron precisamente relacionados a la política, tuvo sus tintes ahí y aparte siempre ha estado involucrado porque siempre ha sido una oposición que siempre estuvo en contra del gobierno, pero precisamente también pues ojeándole, ¿no? Y no nomás estuvo un año, estuvo muchísimos años, aparte fue regente capitalino, cuando todavía la Ciudad de México eh, era el Distrito Federal. Y pues lógico, toda esa trayectoria y su experiencia el presidente, y por eso es que ahora pues nada, ningún pelagatos le va a venir a enseñar cómo se hace política a un hombre que es pues, precisamente está más que diseñado y calado para ser político de una buena línea como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues para mí yo pienso que es uno de los mejores políticos y estrategas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Para poder doblegar a una oposición como la que existe en México, olvídese, estamos hablando de ultraderechas, pero de ultraderechas rancias, no estamos hablando de cualquier espelasgatos que dicen serse oposición. Tenemos a esta oposición que incluso han recibido a Vox precisamente de España. ¿Por qué? Porque para que vengan de aliados, ¿no? Que vengan a hacerle un montón para echarle entre todos un montón el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, de ese tamaño es la oposición de México. O sea, y precisamente no es una oposición de ultraderecha que defiende intereses tan fuertes como son los intereses de los ricos. Pues olvídese, o sea, estamos hablando de que tiene unos enemigos el presidente que son del tamaño monstruo, ¿no? Aparte, pues hay cosas interesantes, muchas cosas sobre precisamente que se van descubriendo y que se van dando cuenta. Entonces, precisamente, pues gracias a todo esto, el presidente Castillo pues le pidió ayuda precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dentro de sus conversaciones, aunque no creo que el presidente nos haya dado toda la información, yo pienso que dentro de las conversaciones tuvieron más todavía, que yo me imagino cuáles, por dónde van sus conversaciones, porque conozco más o menos mucha gente de por allá de ese país que sé cómo son, y en cuestión de clasismo son pero bastante fuertecitos, igual que en México, pero allá está más plagado precisamente de algo más cruel. Porque en México sí hay mucha gente blanca, hay mucha gente que parece tipo europeo y que, pues lógicamente,
racistas. ¿Por qué? Porque al morenito, al que es de ascendencia indígena, al que es precisamente de los pueblos originarios, pues lo mira para abajo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dice, ay, yo soy... Ahí tenemos al señor Diego Fernández de Ceballos con esa barbota que parece ese Maximiliano de Habsburgo, y ese purote que parece pues vaya, un snorkel, ¿no? O sea, pero parece precisamente a uno de esos grandes ricachones de la época de allá de 1700 y pico, ¿no? Entonces, pues tenemos ese tipo de personajes que en México, que sí, pues lógicamente ven a un pobrecito que está en la calle, que no tiene, que tiene esos rasgos, pues morenito, chaparrito y todo eso, pues olvídese, lo mira de arriba abajo. Pero en Perú es diferente. Allá la mayoría son criollos, no, el español no procreó mucha familia en esos lugares. Los pocos gringos o no sean tampoco se juntaron mucho precisamente con eso, con ese país, porque precisamente por la distancia, ¿no? El Perú se encuentra muy distante precisamente a lo que es el norte de América, que es donde se encuentra precisamente México. Entonces ahí estamos hablando de que hay un paralelo entre España, hay una cercanía, y no nomás con España, sino con Europa. Entonces es lógico que exista gente un poco más quiteña, ¿no? O sea, gente así como de rasgos más europeos que en ese país. Entonces ahí está lo curioso, ¿eh? Y eso no tiene nada que ver, porque en Argentina tenemos una situación diferente. Pero lo curioso es que en el Perú son raza contra raza. O sea, allá lo que los mueve es que tú tienes un poder económico más fuerte que, que el que no lo tiene. Entonces, lógicamente que el que no lo tiene, pues él se siente pues normal, se siente de clase baja como lo que es, pero el que tiene, a pesar de ser de la misma apariencia, entonces entra con ese racismo, que de hecho es clasismo, pero ellos lo ven así. Entonces la situación es que estamos hablando de que es una raza pareja, pero que están en contra de ellos mismos, entre ellos mismos se dan piques. Y ahí está la situación. Entonces, para eso es un problema identificar cómo está el problema precisamente en ese país. Y estamos hablando de un presidente que llega precisamente de esos lugares, de esa situación. Entonces, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a platicar con él y le dice cómo se comporta la sociedad con él, pues es lógico. Una persona que entiende y que quiere hacer un cambio, o que presenta un cambio, o que representa más bien un cambio, pues es lógico que no sea bien visto. ¿Por qué? Porque ¿a quién le va a gustar? ¿A los fujimoristas? Pues no, ¿verdad? A la señora Keiko menos. Entonces todo esto les trae como consecuencia que al señor pues no lo quieran ver. Hay cosas interesantes dentro de todo lo que está ocurriendo en toda nuestra América Latina. Aunque yo siento que aparte de la ayuda de México, también pues deberían de ir el señor Evo Morales, que también es del mismo corte, de izquierda. Y no nomás el señor Evo Morales, también pues, está el señor de Ecuador. También está... ¿quién más se encuentra? Pues puede buscar muchos, ¿no? O sea, tampoco no irse mucho a la extrema izquierda, por decir ir a ver un Maduro, porque pues olvídese, ¿no? O sea, si de por sí está que se lo comen en ese país, y ir a ver a Maduro, pues olvídese, sería la catástrofe. Aparte de que ese país siempre ha sido muy en contra precisamente de eso. ¿Qué pasa? Los medios de comunicación también se han encargado de darle en toditito la torre, ¿no? Ahí tenemos un tal Balardi, algo así, un conductor que olvídese, físicamente el señor pues, está del nabo. No sé por qué no le dan un espejo porque en la forma de criticar el hombre simplemente pues no va con la condición. O sea, a lo mejor todavía te lo creo, un personaje que es de esos bunetillos, como decía María Félix, que se sienten galanes en la televisión y que olvídese, y a lo mejor tienen y critican y le dicen al presidente feo. Pues sí, porque pues el señor pues dice, bueno, ¿cómo se lo desmentimos? Si el señor está bien, ¿no?
Pero un personaje como estos, un señor obeso, cachetón, todo con un cabello de corte terrible, que yo le digo que es el hermano gemelo del Pirurris, imagínense nada más que doblemente gordo, criticando las políticas de México, criticando las políticas de los países de centro izquierda o progresistas, y dándole la razón precisamente a todos estos neoliberales. En la televisión peruana todo esto se difunde, todo esto está precisamente dándole mucha fuerza y dándole en la torre precisamente al gobierno de este nuevo personaje de apellido Castillo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué de alguna forma también ese país no quiere abrir los ojos? Una de las cosas muy importantes y que hay que recomendarles precisamente a toda esta gente es que no tengan miedo. Una de las cosas muy importantes precisamente de las que se ha sufrido durante tantos años es el miedo y el temor. ¿Por qué? Porque nos los han incrustado, ¿no? Incrustado en nuestras mentes desde la televisión, desde los medios, nos han dicho desde los libros, olvídese, desde todo. Nos han dicho, no te pongas contra el gobierno, no le digas nada al gobierno, el gobierno siempre tiene la razón, el gobierno esto, el gobierno lo otro, el gobierno es bueno, el gobierno... Y aunque nosotros digamos no es cierto, porque es verdad, no es cierto, estamos viendo los hechos, que estamos en una terrible crisis, estamos viendo todo esto cada vez más terrible, pues sí, pero el problema no nada más es criticar, el problema es actuar. Si algo bueno tiene el INE de México, es lo único bueno que yo he visto. Es una frase que tiene, o sea, imagínense de ese tamaño. Una única frase dice, involúcrate. Y es verdad. Para poder hacer los cambios dentro de una nación, dentro de un lugar, hay que involucrarse. No podemos nada más decir, ¿sabes qué? Quejarme. No es que el gobierno esto, es que el gobierno lo otro. Es como la oposición de México. Simplemente se quejan, simplemente gritan, simplemente van al Senado y hacen sus shows ahí cirqueros y hacen de todo lo más detestable que puede existir. Pero no hacen propuestas, no dicen, ¿saben qué? Miren, vamos a hacer esto. Morena, ¿sabes qué partido Morena lo están haciendo mal? ¿Saben qué? Es verdad, yo coincido en que tenemos que hacer esto, pero vamos a hacerlo de esta forma. ¿Por qué? No, pero es que usted no tiene no, es que yo soy abogado, es que yo soy esto, yo soy lo otro, y yo le puedo aumentar o poner. O sea, eso es agregarte, involucrarte dentro de lo que es del proyecto que están haciendo. Pero si llegas y simplemente dices no, y aparte de que dices no, empiezas a crear ciertas mentiras precisamente para darle la vuelta a ese no, a esa propuesta más bien, pues es lógico que no vas a llegar a ningún lado. Lógico que en lugar de eso pues te vas desgastando, te vas cayendo. ¿Por qué? Porque esos shows no ayudan. Esos shows simplemente lo que causan pues es ridiculez, o sea, la gente se ríe, la gente pues o sea, ni circo bueno es. Y no los ayuda para nada la oposición. Por algo ahorita ya están ahí según ellos dicen, porque en realidad pues, el gobierno de Morena, o sea, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a leones no los va a tirar, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya les dijo desde cuándo que tenían que dialogar, ¿por qué no lo hicieron? ¿Y por qué hasta ahorita se acercan al diálogo? Después de que no les sirvió nada sus campañas, pues olvídese. Entonces eso es lo que ocurre precisamente dentro de una sociedad. No se involucran, no van, no buscan la propuesta. ¿Por qué? Porque simplemente les gusta irse a meter a la bola, les gusta irse a meter al chisme, pero no les gusta proponer. ¿Por qué? Porque no saben proponer. Y otra de las cosas, bueno, la gente que no sabe, la gente que no tiene estudio, la gente que no tiene la preparación, voy de acuerdo, ¿no? Pero sí, sí puede decir, sí puede utilizar su sentido común y decir, ¿sabes qué? La propuesta que tiene el senador, pues yo siento que sí nos va a ayudar porque nos está diciendo que nos va a hacer esto. A que olvídese, si usted es una persona que no se quiere involucrar, simplemente es, pues sí que lo van a hacer que lo hagan. Y si no, pues últimamente nunca han hecho nada. Entonces ahí es donde usted está dejando
que otros decidan por usted. Y esa situación es la que está ocurriendo precisamente en toda Latinoamérica. Es triste ver cómo un país tan preparado, un país que fue modelo, un país que durante mucho tiempo fue la palestra y la Suiza de América del Sur, que fue la Argentina, está en unas condiciones terribles en estos momentos, pasando por una situación tan terrible. Tienen un gobierno de centro izquierda, sí es cierto, y ahí sí dieron un gran paso, pero ¿qué está pasando con la patria grande? O sea, no están a su nivel la sociedad. La sociedad no está al nivel de su gobierno que tienen. Están al mismo nivel del gobierno que salió. Y si el gobierno que salió precisamente fue corrupto, fue un gobierno que llevó a la peor quiebra de la historia de los últimos años, precisamente a la Argentina, ¿por qué no buscar otra solución? ¿Por qué no proponer? ¿Por qué no involucrarse? Hermanos argentinos, ustedes tienen una sabiduría, olvídese, tienen una de las mejores universidades de América, de toda América Latina. Tienen no nada más las universidades, tienen centros tecnológicos, tienen muchas cosas importantes, tienen lo principal, tienen capital económico. Y aunque ahorita están en una situación terrible, pero de todos modos ustedes los pueden rescatar, tienen territorio, tienen todos los hermanos argentinos, pero desafortunadamente no están al nivel de su gobierno. ¿Por qué? Porque si estuvieran al nivel de su gobierno, ya lo tienen, ya lo eligieron, ahora a pucharlo, a picarle las costillas y decir, vale, ponte a trabajar. Al contrario, nosotros en México tenemos un presidente que todos los días nos están picando en la mañana, levántate para que me escuches porque te voy a informar qué es lo que está ocurriendo en la mañana, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer en el día. O sea, te voy a mostrar la agenda, todos los reporteros los tienen informaditos a las 4 de la mañana, ahí en el Palacio Municipal, en el Palacio, de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque los tiene preparaditos para que les va a decir, ustedes van a ser mis voceros para todos los periódicos, y aún así los periódicos hacen de las suyas, ¿no? O sea, a ellos no les interesa. Pero lo importante es que el señor se está poniendo a trabajar, o sea que es mucho presidente, pero, y el pueblo, pues es mucho pueblo, pero también el pueblo pues se cansa, ¿no? Entonces se va ahí va a duras penas el pueblo y el presidente va a la carrera. ¿Por qué? Porque son 6 años. Y lo mismo que les ocurre allá en la Argentina, allá son 4 años, y si no se apuran, olvídense qué es lo que está pasando, no se duerman. ¿Qué es lo que hay que hacer? Despertar. La conciencia. América Latina debe de despertar. Países que se están quedando en el rezago, lo que son países como Colombia, que es grandísimo, como Venezuela, como otros países que no despuntan. ¿Por qué? Porque la gente está dormida, o la gente, ¿saben qué? La gente que despierta prefiere emigrar, y no debe de ser así. Ya no estamos en los tiempos de antes, en donde ya nuestra opinión no contaba. Estamos en el siglo XXI. Veamos que no nada más cambió el siglo, sino también cambió nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, de actuar, y por supuesto nuestra forma de vivir. Si queremos contribuir precisamente a que todo esto salga bien, debemos de hacer las cosas por nosotros mismos y ponernos juntos y unidos para que esto salga adelante. De lo contrario, estaremos viviendo lo mismo que vivimos durante tantos años, y eso ya no nos conviene a nadie. Porque esto que se ha sufrido es precisamente lo peor de lo peor. Así es que, señoras y señores, pues ahí estuvo. Vamos a echarle ganas, y por supuesto que sí. Estuvimos desde la ciudad de los motores, Detroit, Michigan, para todos ustedes. Vámonos con más.